Les doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de la actividad integradora número 3, correspondiente al módulo 15. La actividad se titula La química de los productos. Mi nombre, facilitador Eduardo Manuel Osorio Bautista. En esta actividad te voy a explicar paso a paso y de manera clara cómo vas a realizar esta actividad. Comencemos con el propósito de la actividad, el cual tiene como objetivo identificar algunas estructuras de los compuestos químicos y sus reacciones para la obtención de nuevos productos con respecto a su impacto ambiental. El propósito de esta actividad es que nosotros podamos identificar dos cosas: los monómeros y los polímeros. Recuerden que los polímeros se obtienen a partir de la reacción de polimerización entre los monómeros, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta explicación y de esta actividad. ¿Qué necesito para realizar la actividad? Para realizar esta actividad necesitas 4 elementos. Primero, identificar el proceso de síntesis química. La síntesis química se refiere a la reacción que se debe de dar en los monómeros para la generación de los polímeros, o de una manera muy sencilla, es la reacción entre dos elementos o dos compuestos para dar un producto que va a ser un compuesto diferente a los elementos de partida. También necesitamos conocer los grupos de síntesis química de acuerdo a los elementos de la tabla periódica. Esos grupos de síntesis química generalmente van a ser de dos tipos: los elementos que conforman en este caso a los monómeros y a los polímeros, y también los grupos funcionales. También vamos a identificar la estructura de un polímero. Van a ver que los polímeros se integran por diferentes elementos y diferentes grupos funcionales, y también vamos a ver su método de polimerización, que en este caso son dos tipos: la polimerización mediante la reacción de adición y la polimerización mediante la reacción de condensación. Y vamos a ver también lo que son los impactos ambientales de los monómeros. Por lo tanto, es importante que se consideren estos elementos para la realización de la actividad integradora. ¿Qué van a entregar? Van a entregar un documento en un procesador de texto, es decir, lo van a realizar en Word con la resolución a los planteamientos de síntesis química y química macromolecular. La química macromolecular se refiere a cómo se lleva a cabo el proceso para la generación de los polímeros. Es decir, vamos a ver las reacciones que se necesitan para poder generar o poder producir estos polímeros. Recordemos que la síntesis química es la reacción que se necesita para poder obtener un producto, y este producto va a ser el polímero. ¿Cómo lo realizaré? Van a elaborar una tabla en función de sus actividades cotidianas. La información que debe de tener es la que a continuación tenemos aquí en pantalla. El inciso A: 4 polímeros que utilices diariamente, por ejemplo, plástico, medicamentos, adhesivos, etc. Inciso B: enlista los elementos que contiene cada producto. Inciso C: coloca la síntesis química de cada uno, indicando si se trata de una adición o una condensación, y describe la diferencia entre ambos. Si nosotros nos damos cuenta, son 3 incisos que vamos a colocar en una tabla. Cuando nos dicen aquí en el inciso A 4 polímeros, nosotros vamos a colocar 4 productos, pero vamos a hacer alusión a los polímeros que conforman esos productos. Por ejemplo, el polietileno se usa en las bolsas del supermercado. Otro ejemplo sería el poliestileno, que se usa en los vasos desechables, o el policloruro de vinilo, que es el PVC, que se usa generalmente en las tuberías. Entonces vamos a mencionar el producto y vamos a colocar qué polímero conforma ese producto, o de qué polímero está fabricado o está hecho ese producto. En el inciso B vamos a identificar qué elementos de la tabla periódica conforman las moléculas de estos polímeros. Aquí podemos ver en pantalla el ejemplo de lo anterior. Podemos ver que el poliestireno está conformado por carbono
y hidrógeno, y está enlazado de manera lineal mediante enlaces carbono-carbono, que serían enlaces simples. En este caso estamos hablando de un alcano. En el inciso C vamos a colocar la síntesis química, es decir, la reacción que se debe de dar con los diferentes monómeros para que se pueda llevar a cabo la reacción de polimerización, que en este caso va a ser una reacción de adición o va a ser una reacción de condensación, y vamos a describir la diferencia entre una y otra. Eso es lo que vamos a realizar en esta actividad integradora. Vamos a la explicación de la tabla. En este caso, en la actividad nos piden productos de uso diario. En la tabla vas a colocar 4 polímeros que utilices en la vida cotidiana. Recuerda que los productos que utilizamos diariamente están conformados por este tipo de compuestos o moléculas que se llaman polímeros. En esta tabla vas a colocar específicamente 4 columnas. Yo te recomiendo que coloques 4. La primera columna es el producto seleccionado. En la segunda columna vamos a colocar qué elemento contiene tanto el monómero como el polímero. La tercera columna es la síntesis química, es decir, la reacción que nos lleva a la obtención de ese polímero. Y la última columna es el tipo de reacción, si es de adición o de condensación. Recuerden que en la actividad nos dicen que debemos de colocar la diferencia entre estos tipos de reacciones. Vamos a partir primero de lo que es un polímero. Un polímero se define como las moléculas de alto peso molecular que están conformadas por la unión de miles de pequeñas moléculas llamadas monómeros. Un ejemplo de lo anterior son los plásticos. ¿Qué polímeros puedes seleccionar? Aquí les he colocado algunos ejemplos, pero la lista puede ser mucho más amplia. Por ejemplo, aquí tenemos el poliestireno, que se abrevia como PS, así se le conoce de forma abreviada. Tenemos el poliacetato de vinilo, que se abrevia como PBA. También podemos mencionar lo que sería el polipropileno, que es un polímero también muy usado en las cuestiones que tienen que ver con los plásticos. El teflón, que se usa en los sartenes que nosotros vemos para cocinar. Una vez que ya seleccioné el polímero, en este caso aquí he colocado 2, el poliestireno y el poliacetato de vinilo. ¿Dónde encontramos el poliestireno? El poliestireno lo encontramos en los plásticos. Generalmente son termoplásticos económicos y muy resistentes, con el cual se fabrican juguetes, charolas, platos, plumas y lapiceros. Este término de termoplástico significa que son polímeros que cuando se calientan se ablandan y pueden ser moldeables, pero cuando se enfrían se endurecen. Esa es una clasificación de acuerdo a la temperatura. Entonces todos aquellos polímeros termoplásticos van a tener esta capacidad de poderse ablandar y luego endurecerse, y lo vamos a encontrar en los juguetes, en los platos y en los lapiceros. Si nosotros nos damos cuenta aquí en la síntesis química de que este polímero parte de una reacción de tipo adición. Las reacciones de adición son aquellas que se obtienen de una molécula lineal, donde los monómeros rompen su doble enlace y forman uno sencillo. Podemos ver que el estireno, que es el que tenemos aquí en pantalla, con el cual se fabrica el poliestireno, parte de un doble enlace. Todas las reacciones de adición generalmente van a partir de un doble enlace, como lo vemos aquí en pantalla. La molécula del estireno sufre la ruptura de este doble enlace y esto genera que la molécula se linealice, y cuando la molécula se linealiza podemos obtener una estructura lineal. Esta N significa que la estructura que vemos aquí se repite muchas veces. Al repetirse muchas veces se va generando una cadena, y al generarse la cadena se va generando un alto peso molecular. Por lo tanto, los polímeros se consideran moléculas de alto peso molecular. Entonces podemos decir lo siguiente: el estireno
al momento de que se pone en contacto con un catalizador, este doble enlace que tiene aquí unido al carbono se rompe. Al romperse queda de forma lineal. El alqueno, que en este caso es este, se convierte en un alcano y quedan disponibles estos enlaces que vemos aquí en la parte exterior de cada uno de los carbonos. Por lo tanto, va a haber otra estructura semejante a la que vemos aquí que se va a unir a cada uno de estos enlaces, y eso va a generar que la cadena se vaya haciendo cada vez más y más grande, de tal manera que vamos a tener un poliestireno, que sería la unión repetitiva de varios monómeros de estireno. Esta sería entonces la síntesis química, el monómero que se convierte en poliestireno. Entonces, de forma resumida, podemos decir que la síntesis química se refiere a la reacción. La reacción es de adición. Aquí tenemos entonces el monómero, que es el estireno. Este estireno se va a convertir, la flecha significa se convierte o se produce en poliestireno. ¿Cómo lo va a hacer? A través de una serie de etapas. Enseguida tenemos que identificar qué elementos contiene el polímero y el monómero. Si observamos aquí de forma detenida, podemos ver que el monómero contiene carbono, hidrógeno y un anillo bencénico, que en este caso es benceno, es un compuesto. El polímero contiene también lo mismo, carbono, hidrógeno y contiene el anillo bencénico. Lo único que cambia del monómero al polímero es la configuración de la molécula, ya que aquí aparece un doble enlace y aquí aparece un enlace sencillo. Tenemos luego otro polímero de uso diario, que es el poliacetato de vinilo, que se abrevia como PBA. Este poliacetato de vinilo lo vamos a encontrar generalmente en los adhesivos y en las pinturas. La reacción para obtener el poliacetato de vinilo es una reacción de adición. Hace un momento mencioné que las reacciones de adición parten de un monómero. Ese monómero generalmente va a tener un doble enlace y ese doble enlace se va a romper para que se pueda linealizar. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez de nuevo el doble enlace en la unión carbono-carbono. Cuando este doble enlace se rompe, estos hidrógenos que vemos aquí en la esquina y que están formando un ángulo se linealizan, y entonces el doble enlace se queda en un simple enlace, y esto se va a repetir miles de veces para que se pueda unir otro carbono en este enlace, y aquí se puede unir otro carbono con sus respectivos hidrógenos en este enlace, lo cual se va a dar miles de veces, y de esa manera vamos a tener el poliacetato de vinilo. Recuerden que la N significa la repetición continua de esta estructura molecular. Tenemos aquí otro ejemplo. Este ejemplo es muy interesante porque estamos hablando del polietileno terephtalato, que se abrevia como PET, y nosotros lo podemos ver en las botellas. El polietileno terephtalato es un termoplástico utilizado principalmente para producir envases de bebidas. Recuerden que los termoplásticos son polímeros que cuando se calientan se ablandan y se pueden moldear cuando estos se enfrían. La reacción química para la producción de este polímero, que se va a llamar polietileno terephtalato, que es el PET, va a ser una reacción de condensación. Y estas reacciones se dan cuando reaccionan dos moléculas diferentes de grupos funcionales distintos y se pierde uno de ellos. A diferencia de las reacciones de adición, como la que vemos aquí en la parte de abajo, en la que los compuestos tienen un doble enlace, en las reacciones de condensación no vamos a encontrar un solo monómero o un solo compuesto de partida, sino vamos a encontrar que hay dos moléculas o dos monómeros diferentes y con grupos funcionales diferentes. Cuando nos hablan de grupos funcionales se refieren a esto que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo funcional oxidrilo, que generalmente hace referencia a un alcohol. Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo funcional éster, que es una O unida al carbono. Entonces, en este tipo de reacción, nosotros necesitamos cambiar el grupo funcional de uno de los reactivos participantes, y al realizar lo anterior se genera entonces el polímero.
Esta reacción que vemos aquí es la reacción del etilenglicol, que sería en este caso el monómero, que reacciona con el ácido terectalático, y cuando se genera esa reacción se produce entonces el polietileno terectalato. Esta reacción es más amplia, aquí lo podemos ver de una manera resumida. Lo único que tenemos que apreciar aquí de forma clara es que son dos reactivos que se necesitan para generar el polímero o el producto, en comparación de la adición en la que solamente necesitamos el solo monómero. ¿Qué elementos conforman este polímero? Lo podemos ver aquí claramente. Lo conforman el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el grupo benceno. Aquí lo podemos ver claramente. Y en los reactivos, para poder generarlos, también tenemos el oxígeno, el hidrógeno, el carbono. Tenemos ahora el polietileno. La reacción para producir el polietileno es una reacción de adición, y lo podemos ver aquí en el monómero de partida. El monómero de partida es el etileno. Si nosotros nos damos cuenta, podemos ver que el carbono se une con el otro carbono a través de un doble enlace. Este doble enlace es típico de las reacciones de polimerización de adición. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se rompe el doble enlace, y al romperse el doble enlace se linealiza. Linealiza quiere decir que solamente hay un enlace que une el carbono-carbono. Se linealiza en este caso la molécula, y se puede repetir miles de veces la misma estructura para generar el polietileno, que se abrevia como PE. Este polímero es un plástico muy común que se usa para fabricar bolsas, envolturas y envases, y aquí tenemos los ejemplos. Entonces, en tu actividad tú puedes seleccionar cualquiera de estos productos, y estos productos están hechos de polietileno. Esta molécula, esta estructura del polímero y del monómero está conformada por carbono, que es lo que vemos aquí, y el hidrógeno. Tenemos luego otro polímero que se llama policloruro de vinilo. Generalmente nosotros le llamamos PVC, el policloruro de vinilo, que se genera a partir del monómero llamado cloruro de vinilo. La síntesis química es la que tenemos aquí en pantalla. Tenemos el monómero, aquí podemos ver claramente el doble enlace del monómero. Tenemos aquí el cloro. Aquí vemos que la reacción es de adición. Ya explicamos que una reacción de adición es aquella en la que hay un monómero con doble enlace que se rompe este doble enlace y se va linealizando lo que sería la estructura molecular. La N significa que esta estructura se va a repetir miles de veces, y eso va a dar origen a lo que es el polímero. Este polímero generalmente se usa en las tuberías, en las películas, en las mangueras, en las losetas para pisos y en los impermeables. Por lo tanto, cualquier plástico o cualquier producto que sea plástico va a tener un polímero. Este polímero puede ser de distintos tipos, de acuerdo a lo que yo he mencionado en esta explicación. ¿Cuáles van a ser los elementos que conforman este policloruro de vinilo? Este policloruro de vinilo está conformado por carbono, por hidrógeno y por el cloro. Esos son los elementos que conforman a este polímero y a este monómero. Una vez que hayas identificado los compuestos de estos productos, selecciona uno de tu listado, investiga y desarrolla lo siguiente. Coloca el monómero del que está agrupado el polímero. Entonces aquí vamos nosotros a escoger de la tabla que ya realizamos. Vamos a escoger el monómero y el polímero, es decir, vamos a seleccionar la síntesis química para la obtención de este polímero, y eso es lo que vamos a colocar a continuación. Entonces aquí nos piden que realicemos el respectivo esquema del proceso de polimerización. Bueno, en este caso yo escogí el etileno. El etileno se conforma por la unión de dos carbonos unidos por doble enlace. En química esto se conoce como alquenos. Esto es un eteno, así se le conoce a esto, o también se le conoce como etileno. Este etileno, cuando se somete a una serie de procesos mediante un catalizador, genera un producto, y este producto va a ser el polímero.
Recuerden que anteriormente les había yo explicado que el doble enlace se rompe y al romperse el doble enlace se linealiza la estructura molecular. Por lo tanto, los hidrógenos que están en forma angular van a tender a estar de forma paralela, y estos segmentos o enlaces que vemos aquí libres se van a unir con otros átomos de carbono para seguir dándole continuidad a la cadena, y de esta manera se va a obtener el polietileno, que sería el polímero. Recuerden que la N significa que esta estructura molecular se va a repetir n número de veces, por lo cual va a dar origen al polímero. Enseguida tenemos dos preguntas. Con base en la información obtenida, responde lo siguiente. Inciso A: ¿cuál es el impacto que tiene el monómero de tus productos en el ambiente? Y aquí vamos a mencionar lo que es específicamente el monómero. En este caso escogí el etileno. El etileno generalmente va a generar incendios. Esa es una de las características que tiene este monómero. Va a generar incendios. Y esos incendios pueden provocar emisiones de gases a la atmósfera. Y esas emisiones, lógicamente, van a potencializar también el calentamiento global y van a afectar la calidad del aire. Pero también podemos hablar del polímero en sí, que sería el polietileno. Se estima que alrededor del 30% de los millones de toneladas de residuos que se generan son plásticos. Recuerden que el etileno es una materia prima que se utiliza para la generación de bolsas de plásticos en los súper, y nosotros hemos visto ya documentales de cómo se encuentran estas bolsas en los mares, en los cuerpos de agua, y qué efecto tiene sobre la fauna acuática. Entonces, un impacto va a ser la generación de residuos en el caso del polímero, y en el caso del etileno la generación de incendios que van a afectar la calidad del aire. ¿Qué utilidad o aplicación tiene dicho producto en tu vida cotidiana? Aquí vas a mencionar toda la utilidad que tiene este producto. Por ejemplo, aquí coloqué: los plásticos se utilizan para embalajes, para envasar, conservar y distribuir alimentos, medicamentos, bebidas, agua, artículos de limpieza, de tocador, cosmetología y un gran número de otros productos que pueden llegar a la población en forma segura, higiénica y práctica. Entonces aquí es solamente mencionar todas las bondades y todas las aplicaciones que tiene este producto, en este caso el polímero, que sería el polietileno. Inciso C: ¿qué ventajas y desventajas tiene la fabricación de este tipo de polímeros con respecto al cuidado del medio ambiente? Menciona al menos dos de cada una. Es muy clara la indicación. Me está pidiendo que yo coloque dos ventajas y dos desventajas, en este caso de la fabricación de ese polímero. Y vamos entonces a mencionar las ventajas del polietileno, y también vamos a mencionar sus desventajas. Como ventajas podemos mencionar que es muy versátil y maleable, es decir, se puede fabricar en la forma que se desea. Por otro lado, es resistente. Eso es muy importante. Los plásticos generalmente van a ser resistentes y van a ser repelentes al agua, por lo tanto se usan como aislantes. Número 2, poseen alta resistencia a la humedad y al ataque químico, pero tiene baja resistencia mecánica, es decir, con un golpe puede sufrir algún daño. Número 3, son materiales resistentes y moldeables, se pueden reutilizar y se pueden reciclar. ¿Cuáles serían las desventajas del polietileno? Una de las desventajas principales es que no son biodegradables, por lo que pueden persistir mucho tiempo en el ambiente. Número 2, afecta a los ecosistemas acuáticos. Una vez que esta bolsa llega a un cuerpo de agua, hemos visto en los videos, en los documentales, cómo los animales empiezan a consumirlo, y esto va a provocar también mortandad en la cadena alimenticia. Su tiempo de vida es corto. Generalmente cuando usamos, por ejemplo, para tapar o para sellar o para tomar un alimento, lo utilizamos y lo desechamos. Entonces el tiempo de vida se acorta. Esta sería entonces una desventaja. Ya para finalizar, recuerda que en tu documento debes de incluir la portada con tu nombre, el grupo, nombre de facilitador, la tabla de productos que utilizas y sus elementos solicitados de acuerdo a lo que yo acabo de explicar, la información sobre el compuesto seleccionado, en este caso sobre el polímero y el monómero, y las respuestas a las tres preguntas. Espero que esta explicación
sea de mucha ayuda para la realización de tu actividad integradora. Y recuerda que en la descripción de este video estaré colocando ligas de información que te serán de mucha utilidad para la realización de la misma. De mi parte es todo. Cualquier comentario que tengas de esta actividad, colócalo en la parte de abajo en los comentarios para que yo le pueda dar respuesta.